amigos, ¿cómo están? Les saluda su profe Mabel Servín. Hoy vamos a estar trabajando con lógica matemática, con algo que se llama el agrupamiento y uso de paréntesis. Aquí agregué nuestros conectivos lógicos de tal forma que podamos recordar la simbolización de cada uno de ellos. Este símbolo que tenemos acá es negación, conjunción, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional y bicondicional. Lo que vamos a hacer aquí es simbolizar las proposiciones, pasar del lenguaje natural al lenguaje lógico, teniendo en cuenta ciertas reglas cuando ya tenemos proposiciones moleculares. Tener proposiciones moleculares implica tener varias proposiciones atómicas. Y así como en matemática muchas veces aparecen paréntesis para indicar la prioridad de las operaciones, la lógica matemática también se vale de estos signos de agrupación para que nosotros podamos establecer el dominio de los conectivos. O sea, si yo tengo una proposición en donde aparecen varios conectivos, una disyunción, una conjunción, una negación y una condicional, a través del signo de agrupación yo puedo indicar cuál de esos conectivos es el que domina la oración. Y aquí tenemos una forma de agrupar nuestros conectivos lógicos de menor a mayor dominancia. ¿Quién es más débil y quién es más fuerte? Si en una proposición nosotros tenemos todos estos signos de agrupación, hay que tener en cuenta que el más débil de todos es la negación. Luego está la conjunción y la disyunción en una misma jerarquía. Después de estos tres está la condicional. Y después de la condicional, el otro más potente que es la bicondicional. Entonces hay que tener ciertas reglas en cuenta para poder simbolizar. En primer lugar, si en nuestra proposición aparece solo conjunciones, no hace falta que lleve paréntesis. Si en nuestra proposición aparece solo disyunciones, no hace falta que lleve paréntesis. Si en nuestra proposición aparece conjunción y disyunción, necesariamente debe llevar paréntesis para indicar cuál es el más dominante de ellos. Y siempre el que domine la oración debe quedar fuera del paréntesis. Eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Vamos a analizar los ejemplos. Dice aquí, simboliza las proposiciones. La tarde estaba hermosa, el sol radiante, y jugamos fútbol, pero volvimos temprano. Entonces vamos a analizar por partes la oración. Dice acá, la tarde estaba hermosa. ¿Cómo simbolizamos? Como P. Tengo una coma acá. Esta coma puede simbolizar dos cosas. Condicional o conjunción. Es una condicional si antes tengo la palabra sí. La tarde estaba hermosa. O puedo decir también, dado que la tarde estaba hermosa, coma. Pero en este caso no aparece la palabra sí antes de la coma. Entonces esta coma se toma como una conjunción, que era la B corta al revés. Entonces después dice el sol radiante. ¿Cómo simbolizo eso? Como Q. Después tengo I, que también tiene el mismo conectivo. Jugamos al fútbol. Eso va a ser R. Y luego tengo una coma y pero. Esta palabra pero de hecho también es conjunción. Volvimos temprano. Las oraciones se analizan por partes para que podamos simbolizar. ¿Qué yo tengo aquí de simbolización para esta oración? P y Q y R y S. Entonces, en este caso, todos los conectivos son conjunciones. Entonces, en ese caso, no hace falta que pongamos nada en paréntesis. Si son todas conjunciones o son todas disyunciones, no hace falta que lleve paréntesis. Y ahí tenemos el ejemplo número 1. El ejemplo número 2 dice, la niña estaba cansada o enferma o simplemente aburrida. Vamos a hacer otra vez por partes. La niña estaba cansada. Eso es P. Acá yo tengo un conectivo que es O.
es una disyunción. Y tengo que siempre diferenciar entre una inclusiva y una exclusiva. Entonces dice acá cansada o enferma. Si puede darse las dos cosas al mismo tiempo, es una disyunción inclusiva. Si solamente puede darse uno de ellos, es una disyunción exclusiva. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar? Decimos, ¿una persona puede estar cansada y enferma al mismo tiempo? Sí, puede estar cansada y enferma al mismo tiempo. Entonces es una disyunción inclusiva. Ahora, si yo digo, por ejemplo, María es tu hermana o es tu mamá, entonces en ese caso es una disyunción exclusiva. Porque evidentemente no puede ser la hermana y la mamá al mismo tiempo. O es la hermana o es la mamá. Entonces por eso ahí tenemos una disyunción exclusiva. Y en este caso es inclusiva. Entonces dice acá, o enferma que vamos a simbolizar como Q. Y luego aparece otra vez la palabra O, que se simboliza como una B corta. Simplemente aburrida. Entonces como tengo otra vez la palabra O, el conectivo O, mejor dicho, tengo que ver si es inclusiva o exclusiva. Entonces, la pregunta es, ¿puede una persona estar cansada, enferma y aburrida al mismo tiempo? Sí, podemos estar las tres cosas al mismo tiempo. Entonces aquí pongo P o Q o R. ¿Y qué pasa aquí? Que tenemos solamente disyunciones como conectivos. Cuando son todas disyunciones o son todas conjunciones, como el ejemplo número 1, no hace falta que lleve paréntesis. Ahora, número 3 dice, José es un joven bueno, pero no estudia ni trabaja. Entonces tenemos acá que José es un joven bueno, represento por P. Después tengo coma, pero es conjunción y la coma también, de hecho, representa conjunción. P-I, no estudia, dice, está negando que estudie. Entonces, raya y pongo Q. No Q significa eso. Ni, esta palabra ni es una negación también. Entonces, cuando tengo o encuentre la palabra ni, ¿cómo se simboliza eso? Una conjunción y una negación. Porque ni es, además de una conjunción, una negación. Entonces digo, ni trabaja, ni R. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? P-I, no Q-I, no R. ¿Cuáles son mis conectivos? Conjunción y negación. Pero aquí entre la negación y la conjunción, ¿quién es el más fuerte? La conjunción. Entonces en este caso no hace falta colocar paréntesis. Cuando son todas conjunciones o todas disyunciones no hace falta colocar paréntesis. El número 4. Si todos los presentes aplaudieron, entonces la obra estuvo buena o entretenida. Bueno, acá tenemos la palabra sí y una coma. Eso significa condicional. Entonces leemos. Si todos los presentes aplaudieron, P. Entonces se simboliza con la flecha. La obra estuvo buena, se representa como Q. Y luego dice O entretenida. Entonces ahí me hago la pregunta si este conectivo O es inclusivo o exclusivo. Y para eso me hago esta pregunta. ¿La obra puede estar buena y entretenida al mismo tiempo? ¿O solamente puede ser buena o solamente entretenida? Y en este caso una obra puede ser buena y puede estar entretenida, o puede ser, mejor dicho, entretenida al mismo tiempo. Entonces una disyunción inclusiva. Entonces entretenida represento como R. Entonces aquí, ¿cómo se simboliza esto? P, entonces Q o R. Aquí yo tengo dos conectivos diferentes, una condicional y una disyunción. Y aquí debo analizar entonces cuál es el conectivo que domina mi oración. Si todos los presentes aplaudieron, entonces la obra estuvo buena o entretenida. ¿Qué es lo fundamental de mi oración? ¿Que los presentes hayan aplaudido
o que la obra haya estado buena o entretenida. Entonces aquí, ¿qué es lo más importante? Que los presentes aplaudieron, que la obra fue aplaudida. Y eso como nosotros simbolizamos con una condicional. O sea que aquí la condicional es la dominante. Entonces yo puedo poner mi disyunción entre paréntesis para indicar que mi condicional es la que domina la oración. Sin embargo, entre una disyunción y una condicional, la condicional es el dominante. Incluso aquí puede ser que haya quedado así nada más. Y de todas maneras se interpreta que la condicional es el dominante. En el caso de dudas, igual pongan paréntesis para indicar cuál es el que domina la oración. En este caso tampoco es erróneo colocar entre paréntesis. Entonces así vendría a representarse el ejemplo número 4. El último dice, ella se fue a trabajar o a estudiar, pero volverá temprano. Entonces vamos a ir analizando por partes. Ella se fue a trabajar, P. Y acá tenemos O, estudiar. Entonces ahí tengo que sentarme a analizar si mi conectivo, que es una disyunción, es inclusiva o es exclusiva. Entonces nosotros podemos ir a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Entonces en ese caso no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, o trabajo o estudio. Entonces en este caso es una disyunción exclusiva. Y después dice, pero volverá temprano. Pero ¿qué es? Pero es una, acá voy a poner mi P, O, Q y luego mi conjunción, porque dice pero, volverá temprano, que va a ser R. Entonces, ¿cómo analizamos acá? Ella se fue a trabajar, P, O, el símbolo de O, estudiar, que es Q, pero es conjunción, volverá temprano es R. Entonces, ¿qué conectivos tenemos acá? Disyunción y conjunción. ¿Qué es lo más importante en la oración? Porque acá tenemos dos conectivos diferentes que están en el mismo nivel de jerarquía. La conjunción y la disyunción, los tres están en el mismo nivel. Entonces ahí sí o sí debe llevar paréntesis. Vamos a analizar la oración. Ella se fue a trabajar o a estudiar, pero volverá temprano. ¿Qué es lo que es más importante en la oración? ¿Que haya ido a trabajar o a estudiar o que vuelva temprano? Analizando el contexto de la oración, lo más importante es que esta persona regresará temprano. Entonces, regresará temprano, pero volverá temprano, que es la conjunción, es lo que domina la oración. Entonces, el otro conectivo tenemos que dejar en paréntesis y el que domina la oración queda afuera. De esa manera, entonces, estamos indicando en la simbolización que la conjunción es lo más importante en la oración. Espero que esta explicación les haya sido útil para que puedan realizar sus actividades.